Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesucristo, Señor del universo, y yo espero, Señor, de tu corazón y del mío también. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy día tenemos un programa muy interesante para todos y cada uno de ustedes, así que esperamos sea de su agrado y que haya una palabra, una frase, un momento de gracia en que ustedes puedan recibir poder transformador del Espíritu Santo en sus corazones. Ojalá Dios permita que así sea. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, de contestar sus muchas preguntas, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar en sintonía con este programa, y también a aquellos que nos escriben, que nos llaman haciendo preguntas. Ustedes son los que hacen posible este programa. Antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre santo, Padre misericordioso, gracias, Señor, porque si bien es cierto, como dice San Pablo, que todos nos hemos apartado de tu gloria, Señor, que todos hemos pecado y nos hemos apartado de ti, Señor. Unos en un grado mayor, otros en un grado menor, pero todos, Señor, te hemos dado la espalda en algún momento de nuestra vida. Pero también, Señor, bendito seas mi Dios, porque eterna es tu misericordia. Y una y otra vez vienes a nosotros, Señor. Tu presencia nunca falla, mi Dios. Y nos levantas con poder si así lo deseamos, Señor. Como esa pintura en que Jesús está levantando a ese muchacho que está sometido, está sumiso, Señor, en los poderes del mal, en la droga, en el alcohol, etc. Para darle la posibilidad de un nuevo comienzo, de una vida nueva. Yo te doy gracias, Señor, porque todo pecador tiene un futuro. Yo te doy gracias, Señor, porque todo santo tiene un pasado. Y si bien es cierto que todos hemos pecado, Señor, la sangre de Jesús nos limpia, nos purifica, nos levanta de nuestra miseria y nos da la certeza de que contigo, mi Dios, podemos comenzar de nuevo. Solo hace falta arrepentirse, Señor. Como el hijo pródigo, me levantaré y volveré a la casa de mi padre y ya no seguiré viviendo en esta miseria en que he vivido, en que he escogido yo, que me he apartado de mi padre, de la casa de mi padre. Señora, obra en nosotros. Danos una doble porción de tu Espíritu Santo en este momento, Señor. Que el que se sienta caído sin fuerzas en tu nombre, Señor, con tu poder y fuerza, se pueda levantar, mi Dios, de su miseria, de su pecado, de su adicción, y comenzar desde ya una vida nueva. Porque mañana no se le promete a nadie, Señor. Bien dice tu palabra, este es el día de tu salvación, este es el día de tu victoria. Este es el día que quiero hacer grandes cosas en tu vida, si así me lo permites. Obra, Señor, en nuestras vidas. Obra con poder en cada uno de tus hijos, Señor, que están escuchando, que están viendo este programa. Llénanos, oh Dios, llénanos, Señor, de la plenitud de tu amor, de la plenitud de tu perdón, de la plenitud de tu Espíritu Santo, que nos guíe en el camino de la santidad, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Él es el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ayúdanos, Padre Santo, a imitar a Jesús. Que podamos caminar en el camino que es Jesús cada día en nuestra vida, con más fuerza, con más poder, con más seguridad, y ayudar a otros a hacer lo mismo. Para que un día, estando en tu presencia, Señor, podamos gozarnos al verte a ti, al amarte a ti, como tú nos amas a cada uno de nosotros, y a vivir en tu presencia unidos a ti para toda la eternidad.
A ti que vives, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, porque no nos abandonas y porque nos tomas de tu mano y así te permitimos para que hoy, en este preciso momento, una vida nueva comience a resurgir en nuestras vidas, mi Dios. Tu vida, Señor, en nosotros. Qué hermoso sería, hermanos, y ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser? Así va a ser en el nombre del Señor, ¿verdad que sí? Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios por los acontecimientos que han sucedido en el hermano país de Cuba. Pedimos mucho al Señor protección por todos aquellos que han estado tratando de decirle al mundo que necesitan en estos momentos, tal vez más que nunca antes, del apoyo de los países hermanos que sientan el deseo de apoyar una Cuba más libre, una Cuba sin tantos perjuicios y leyes que realmente lastiman, oprimen al ser humano, en vez de facilitar un proceso de democracia como yo estoy convencido Dios quiere de nosotros, porque al fin y al cabo no tenemos derecho a oprimir a nadie, no tenemos el derecho de aplastar a nadie. Y qué pena que un gobierno pueda por 62 años, como en el caso de Cuba, pensar que ellos son los únicos que pueden gobernar un país. Qué triste, qué triste. Oremos mucho, hermanos. También por nuestra América Latina. Hay muchos países que se están volviendo hacia la izquierda de una forma bastante dolorosa, sí. Y más tarde o más temprano, pues las consecuencias van a ser graves. Pedimos al Señor también por Europa. Hay un liberalismo extremo y eso puede dañar generaciones futuras, definitivamente. Y también por muchos países de Asia, de África, que bien sabemos cientos de cristianos están muriendo por la fe, por profesar que Jesucristo está vivo y que Él es el Señor. Oremos, hermanos, para que a través de nuestra vida vivida para Jesús seamos ese reflejo, esa luz que el mundo necesita hoy más que nunca, para que el mundo, lejos de destruirse a sí mismo, pueda comenzar una vida nueva en ese que es nuestra esperanza, nuestra meta y el propósito de nuestra vida, que es Jesús el Señor. Ojalá que así lo hagamos, que oremos, ¿verdad? Para que el bien prevalezca, y no solamente en nuestras vidas, en nuestras familias, pero también en el mundo entero. Damos gracias a Dios por Marta de Texas, que pido oración por ella, por sus hijas, Elizabeth y Rosa. También pido oración por su familia. Que Dios te bendiga, Marta, a ti y a todos ustedes queridos. Y Lucía de New York, pido oración por la familia, a Jiménez Molina. Que Dios les bendiga, les proteja de todo mal. Y Ana Milena de Connecticut, pido oración por la familia Bravo Proaño. Y Zacarías de Florida pide oración por su salud, que Dios les bendiga a todos en abundancia. David de Florida pide oración por la ansiedad que está sintiendo en estos momentos, que el Señor colme tu corazón de santa paz y que sepas que de la mano de Cristo tuya es la victoria. Rosa de México pide por su familia Azuarra Reyes, que Dios les bendiga en abundancia a todos y cada uno de ustedes. Y Teresa de Florida pide oración por su hija Luisa. Muchas bendiciones para todos. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de las redes sociales, que el Señor supla sus necesidades y les bendiga en abundancia, hoy y siempre. Amén. Quiero también recordarles a ustedes, hermanos y hermanos, que los medios oficiales de comunicación social de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Facebook, para ir a Facebook y ser parte de las personas que están suscritas a esta página, y mandamos
pues información y también pues pensamientos que les van a ayudar en su crecimiento con Cristo Jesús, vayan por favor a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. También estamos en YouTube, en Instagram y también estamos en Twitter. Para comunicarse con nosotros a través de esos medios, por favor, vayan a @Padre Pedro Nunes, @Padre Pedro Nunes. Y les informamos, por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden ayuda económica en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabamos de mencionar. Todo pecador tiene un futuro y todo santo tiene un pasado. Y por eso el Señor, a través de San Pablo, dice, todos hemos pecado, todos. Solamente 2 personas no pecaron en el mundo. 2 personas en la historia de la humanidad. Jesucristo, por favor, por supuesto, ¿sí? Porque si bien es cierto que Jesús es total y completamente Dios, Jesús también es total y completamente hombre. En Jesús hay 2 naturalezas, la divina y la humana. Algo parecido a lo que podemos decir nosotros, de nosotros mismos. Somos seres espirituales y seres corporales. Y no puedes dividir uno de la otra, ¿verdad? Estamos tan unidos que no hay forma de que haya división, a no ser en la muerte. Pero si bien es cierto que Jesús nunca pecó, no podía pecar, porque Dios no puede ser infiel a sí mismo. El pecar es darle la espalda a Dios. Y Dios no le puede dar la espalda a Dios. También la otra persona es María Santísima. María es la Hekaritomene, una palabra griega que significa la llena de gracia. Y estar lleno de gracia significa estar lleno de la vida de Dios, de pies a cabeza. Por eso el ángel le dice a María, alégrate tú, la llena de gracia. Alégrate tú, la Hekaritomene, la que está llena de la presencia, de la vida de Dios. Y donde está la presencia de Dios en su totalidad, así como en María, no puede existir el pecado, porque el pecado y la gracia no pueden cohabitar. O uno u otro. María es la llena de gracia. Y porque María está llena de gracia, María es como la luna, que refleja la luz del sol. ¿Quién es el que da luz? Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. Pero Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque a medida que tenemos a Jesús dentro de nosotros, vamos a reflejar lo que tenemos. Vamos a dar de lo que tenemos. Y si tenemos a Jesús, vamos a dar a Jesús. Hablando de María Magdalena, a mí me gusta mucho la historia, yo no sé si ustedes la conocen, de un señor que se llama Guno. Estamos hablando ya de tiempos de la antigüedad. Y este hombre iba siempre con una lámpara en la noche. Y un hombre se acerca un día, un hombre que no conocía a Guno, en aquel pueblo, él era de otro pueblo, y ese pueblo era muy oscuro por la noche, no se veía nada. Y va donde Guno y le dice, señor Guno, me han dicho que usted es ciego. Pues sí, claro, soy ciego. Mire Guno, y si usted es ciego, ¿por qué usted va con una lámpara si usted no puede ver? Y Guno se le queda mirando, aunque no podía ver, y le dice, yo no llevo esta lámpara para yo saber por dónde voy, por qué camino tengo que tomar. Yo conozco el camino. Yo voy para enseñarle a otros a que puedan caminar en el camino por el que yo estoy caminando. Esa es la vida cristiana. Enseñar a otros el camino por el cual nosotros estamos caminando. Y eso fue lo que hizo Santa María Magdalena. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versículos del 1 en adelante, que, fíjense, Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 discípulos y también algunas mujeres. Entre ellas estaba María, por sobrenombre Magdalena, de la cual Jesús había sacado 7 demonios. María Magdalena había vivido oscuridad. No sabemos en exactitud qué esos demonios eran.
Pero al tener 7 demonios, la palabra, el número 7 en la Biblia significa multitud, multitud. Y Jesús le saca 7 demonios, no 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, 7 demonios. Es decir, la pobre mujer estaba agobiada, llena de mal. Pero en Jesús hay poder. Y de la mano de Jesús, si verdaderamente venimos a Él con un corazón arrepentido, hay victoria, hermanos. El caso es que María Magdalena, la mujer pecadora, comienza a caminar en santidad. ¿Y cómo comienza a caminar en santidad? Acercándose a Jesús. Hay productores que han hablado, pero cosas terribles de la relación entre María Magdalena y Jesús. Que Dios los perdone. Porque el amor más puro, el amor más santo, es el amor de Dios reflejado en su Hijo, que es Jesucristo. Y María Magdalena comienza a vivir para Jesús. Para ser como uno, una lámpara en medio de la oscuridad, para que otros que estaban en oscuridad puedan ver la luz que al fin y al cabo es Jesús. Qué hermoso si nosotros tú y yo hiciéramos lo mismo. Comenzar a reflejar la luz de Dios. Comenzar a reflejar esa luz en medio de tanta oscuridad que hay hoy día en el mundo entero. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Y Jesús también te dice a ti, me dice a mí, en este momento, sé tú mi luz. Deja ya de caminar en tinieblas. Toma tu lámpara. Es decir, toma la decisión más importante de tu vida y es de dar luz a otros. En este mundo tan abatido por el pecado, en este mundo de tanta oscuridad, de tanta confusión, de tantas tinieblas, sé tu luz, comenzando en tu propia casa. Sé como uno que lleva la lámpara encendida en medio de la oscuridad de la noche, para que otros puedan ver el camino y caminar por el camino que al fin y al cabo es Jesús el Señor. Él es el camino que nos lleva al Padre. Y qué bueno si hemos tenido pecados en el pasado, si hemos vivido una vida de atadura a las cosas del mal. Que sepamos que tenemos una opción de vida. Porque si bien es cierto que el pecado nos aparta de Dios, todo pecador tiene un futuro. Y ese futuro es alcanzar la santidad. ¿Cómo pudo alcanzarla Santa María Magdalena? Que no solamente se convierta en seguidora de Jesús, para servir a Jesús, pero se convierte en la primera persona en anunciarle a los discípulos de Jesús que estaban en oscuridad porque estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Que Jesucristo no estaba muerto, hermanos. Que ella había visto a Jesús, que había tenido un encuentro personal con Jesucristo, que no solamente la había cambiado a ella, más definitivamente, más totalmente, más completamente. Pero que Jesús quería hacer lo mismo con cada uno de ellos, para que salieran de la oscuridad, del miedo, de la inseguridad en que estaban metidos y comenzaran a vivir una vida nueva, una vida en que ya no tenían miedo de las acechanzas del mal, sino que tenían la seguridad que de la mano de Cristo ellos iban a llegar a mucha gente con la buena nueva de salvación. Y que a través de su vida vivida para Jesús iban a ser esas lámparas poderosas en el nombre del Señor Jesús, la luz del mundo, para iluminar el camino de tanta gente en oscuridad, en tinieblas y en vidas miserables, hermanos. Qué bueno que hayan problemas en el mundo, bendito sea Dios. Si venimos a ese que es la solución de todo problema, ese que es la luz del mundo, como lo hizo María Magdalena, que es Jesucristo. Un reto para ti y para mí en el día de hoy. Ya no sigamos en la oscuridad llenos de demonios, de toda clase.
avaricia, soberbia, chismes, mentiras, lujuria, tantas cosas que nos apartan de Dios. Y que tomemos la decisión más importante de nuestra vida, como lo hizo María Magdalena, de venir a los pies de Cristo Jesús y dejar que el Señor te libere y me libere de todo mal que pueda haber en nuestra vida, de toda atadura que nos pueda apartar de la vida que es Jesús. Y que llenos de la vida de Jesús más y más, podamos reflejar su luz a este mundo que vive en oscuridad porque no tiene de Jesús la verdadera luz, que es su propia presencia. Así sea. Amén. Quiero recordarles que tenemos un nuevo libro, ya no es tan nuevo, pero es el más nuevo que tenemos, que se titula Conozca más su fe católica, que responde a 100 preguntas sobre la fe. Y es muy diferente al libro que fue uno de los primeros que este servidor pudo hacer, que se titula Conozca primero su fe católica. Son diferentes. El primero tiene 500 respuestas a 500 preguntas y este tiene 100 más preguntas y respuestas. También tenemos el libro Promesas Bíblicas para tiempos difíciles. Y si hay tiempos difíciles en la vida, pues estos son tiempos difíciles. Está lleno ese material de promesas bíblicas y hay un pasaje bíblico también y también una meditación. Esto lo pueden adquirir o también el disco, que son 3 discos en una cajita y cada disco tiene una duración de 1 hora más o menos. Tenemos también el libro ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Y el libro 150 historias que cambiarán tu vida. Todo esto lo pueden conseguir yendo al número telefónico de catálogo religioso de WTN. Y el número telefónico es el 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Yo creo que esto le puede ayudar muchísimo a acercarse más al Señor en estos tiempos de tal vez oscuridad, pero tiempos que prometen una luz admirable, poderosa, preciosa, que es la luz de Jesucristo, si le damos a Él la oportunidad, como estoy seguro que así lo queremos hacer, ¿verdad que sí? Quiero también anunciarles el nuevo libro de Madre Angélica que se titula ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Así que, por favor, no dejen de llamar para adquirirlo, 205-795-5814. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos, a Cristo Jesús que vive y que está con nosotros en estos momentos. Hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes. Soy el Padre Pedro Núñez y qué bueno que están de nuevo con nosotros en este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Vamos a una pregunta, un correo electrónico. Adelante, por favor. Estimado Padre, ¿es lícito mentir para salvar una vida? Agustín. Agustín, qué drástica tu forma de plantear la pregunta. Es decir, ¿podemos nosotros mentir sí o no? Pues sabemos que la mentira es un pecado. La palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 16, nos dice lo siguiente, que no podemos nosotros hacer acusaciones falsas. Y la iglesia añade también a esto no mentir. Es decir, ¿por qué no mentir? Porque somos discípulos de la verdad. Somos discípulos de Jesucristo. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús claramente dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es verdad, Dios es verdad, y la verdad es una sola. Y la verdad, pues a veces duele, a veces es difícil decirla, pero si nos acostumbramos a mentir, entonces un escalón bajamos hoy y otro mañana, y más adelante otro más, y nos convertimos en personas que realmente vivimos de mentira en mentira.
Y nos dice bien claro Jesucristo que Satanás es el príncipe de la mentira. Entonces, ¿en qué camino queremos caminar? ¿En el camino de Jesús, que es verdad, o en el camino de Satanás, que es mentira? La forma que tú me lo estás diciendo, si para salvar la vida de alguien, y depende del caso particular, y yo no quiero decir que bajo ningún concepto pues se puede buscar una solución al problema, pero si yo no puedo decir la verdad completo, por ejemplo, viene un señor y quiere matar a alguien que está en mi casa y me pregunta, fulano de tal está en la casa, yo no tengo que dar información. Es decir, a veces damos demasiada información, decimos cosas que no tenemos que decir. La palabra de Dios nos dice también que a veces tenemos que callar. Hay un tiempo para todo, y un tiempo para hablar, un tiempo para callar, un tiempo para vivir, un tiempo para morir, etc. Y a veces no tenemos que decir mentira, pero no tenemos que dar información que no es necesaria o información que puede lastimar a alguien. Entonces, mi consejo es no mentir. No mentir. ¿Por qué? Porque somos discípulos de ese que es la verdad. Y Jesús lo dice, el discípulo no puede ser diferente al maestro. Pero sí podemos negar información, no tenemos que decir cosas que son innecesarias o que pueden lastimar a alguien. Al fin y al cabo, lo mejor muchas veces es cerrar la boca y no decir absolutamente nada que pueda lastimar a una persona, y especialmente cuando esa persona corre el peligro de la muerte. En estos momentos tenemos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre, he cometido infidelidad en mi matrimonio. Me siento avergonzado y por lo mismo no me atrevo tan siquiera a ingresar a la parroquia del lugar donde vivo. ¿Cómo salir de esto? Sé que es una falta muy grave y que he quebrantado mi juramento hecho ante Dios Padre y mi esposa. He fallado, Padre Pedro. Deseo salir de esta situación, pero mi pensamiento está lleno de culpabilidad y no sé cómo actuar. Espero su consejo. Edgar, de Guatemala. Edgar, que Dios te bendiga. Ante todo, Edgar, te felicito. Te felicito porque reconoces que tienes un problema. Para nosotros poder dar solución a cualquier problema, tenemos que estar conscientes que tenemos un problema. Una persona que es drogadicta tiene que estar consciente que su problema es la droga. Un alcohólico tiene que reconocer que su problema es el alcohol, etc. En el caso tuyo, tú reconoces el pecado que has cometido y te das cuenta de las ramificaciones negativas que trae como consecuencia ese pecado. Lo segundo, pues precisamente eso. Hermanos, a veces pensamos que podemos pecar y nada va a pasar. No hay nada oculto que no salga a la luz más tarde o más temprano, dice la Santa Palabra de la Biblia. Pero es importante no mentir. Es importante no mentir. ¿Por qué? Porque más tarde o más temprano todo se sabe. Primero se agarra un mentiroso que un cojo. Hay un refrán que dice así, ¿verdad? En tu caso, yo te aconsejo, no des información que no tienes que dar. Volviendo a lo que estábamos hablando anteriormente, especialmente a tu esposa, ni a nadie tampoco. El adulterio es para confesar en el confesionario y punto. Y punto, ¿sabes por qué? Porque, Edgar, puedes hacer muchísimo daño a tu esposa. La llave del matrimonio, de un buen matrimonio, es la confianza. Y si tu esposa pierde confianza en ti, tu matrimonio va a ir a pique, va a ir hacia abajo, se va a destruir. No sigas lastimando más, no sigas haciendo las cosas al revés, hermano, porque si le dices algo a ella, vas a hacer las cosas todavía peor todavía. Y vas a causar muchísimo, pero muchísimo daño, y no solamente a tu esposa, pero también a tus hijos, si es que los tienes. Mi consejo es el siguiente. Primero que todo, reconoce que lo que has hecho no lo puedes volver a hacer, porque el pecado siempre acarrea consecuencias negativas. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, el pecado trae como consecuencia la muerte. O también se puede traducir como que el salario del pecado es siempre la muerte, es siempre la muerte. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Yo te aconsejo que vayas a ver a un sacerdote de tu confianza y que le expliques lo que ha sucedido. Confiésate, hermano, echa fuera esa basura con que Satanás te ha apartado de Dios
y comienza a recibir la Santa Eucaristía y pídele a ese sacerdote o a algún sacerdote de tu confianza que te ayude, especialmente en este tiempo, con dirección espiritual, para que tú no solamente salgas de esa situación que estás metido, pero para que teniendo ya esta experiencia en tu pasado, tú puedas hacer que tu familia de verdad más y más se cimiente sobre la roca en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Cuenta con nuestras oraciones, Edgar, que Dios te bendiga y acuérdate de nuevo, el adulterio es materia de confesión solo en un confesionario ante un sacerdote ministro del Señor para recibir la absolución sacramental, la absolución de Dios. En este momento es otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre, tengo 31 años, soy abogada y notaria. Nunca he tenido un novio formal, pero siempre lo he anhelado, así como casarme y tener un hogar e hijos. Le he pedido a Dios tanto, pero a veces siento como si tuviera una maldición encima, pues no logro formalizar con nadie y eso me pone triste. Pido sus oraciones para que pueda encontrar a la persona que Dios desee darme. También me dijeron en el grupo de oración que debo hacer una liberación por mi nombre, Ada, ya que dicen que tiene un significado malo y que cada vez que me lo pronuncian es como todo lo malo viniera a mí. ¿Qué me puede decir al respecto? Dios lo bendiga, Padre. Saludos, Ada de Guatemala. Ada, gracias por tu pregunta. Me imagino que estás pasando por una situación muy difícil. Sientes como que tu vida se está yendo hacia abajo y te preguntas, ¿dónde está Dios en todo esto? Con relación a tu nombre, Ada, hay gente que puede decir, bueno, tu nombre está contaminado. Como el otro día escuché también decir que un parque de diversión en la Florida, en Estados Unidos, también está contaminado porque tienen personas que son homosexuales o, en fin, cualquier cosa así. Yo quisiera que alguien me dijera, en este mundo, ¿qué no tiene contaminación? ¿Qué no tiene contaminación? Pero creemos firmemente en una cosa, que ese Dios maravilloso que está dentro de nosotros, que es Jesucristo, tiene mucho más poder que el príncipe de la mentira que está afuera, que es Satanás. Si nosotros no pudiéramos entrar en contacto con nada que estuviera contaminado, ni tener un nombre que está contaminado, no pudiéramos tener ningún nombre en absoluto. O tendríamos solamente dos nombres, para los varones Jesús y para las señoras María. Los únicos dos nombres que jamás estuvieron contaminados por el pecado, pero todos los demás, en alguna forma u otra, han sido contaminados por el pecado. De nuevo, lo importante no es si está contaminado algo o no, lo importante es si yo quiero contaminarme con ese algo o no. Y si yo estoy firme en Cristo Jesús, yo no tengo que tener miedo. Una de las cosas que usamos constantemente, regularmente, todos los días, es esto. Hablar de contaminación. Hablar de algo que se utiliza para pecar. Esto, billete, sea del país que sea. Y sin embargo lo usamos todos los días, y no solamente lo usamos todos los días, pero nos sacrificamos, trabajamos, luchamos. ¿Para qué? Para obtener esto que está supuestamente contaminado. De nuevo, no es lo que tenemos a nuestro alrededor lo que nos contamina, es si nosotros nos abrimos a esa contaminación o no, y si nos hacemos parte de esa contaminación o no. Tu nombre, nada que ver. Claro, cuando uno se bautiza, uno debe buscar un nombre que tenga que ver con un santo, es decir, un héroe del cristianismo al cual yo quiero imitar. Entonces, los papás que me están escuchando, por el amor de Dios, no pongan nombres tan extraños a sus hijos. Pongan nombres de héroes del cristianismo que al fin y al cabo ustedes les ayudan a sus criaturas para que un día puedan decir, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. En lo que se refiere pues a un esposo, a un novio, mira, yo te invito para que abraces lo que Dios te ha dado en estos momentos. Necesitas, Ada, tener un poquito más de seguridad en tu autoestima. Si Dios te va a dar a alguien que realmente te va a hacer feliz, bendito sea Dios, que venga y en el momento y en el tiempo que Dios quiera. Y si no, pues abraza tu soledad. A veces, como hemos dicho anteriormente, es mejor estar solo que mal acompañado. Diviértete con tus amigas,
ve a disfrutar de lo que puedas disfrutar sanamente. Pero no te preocupes si vas a tener esposo, vas a tener hijos o no. Si Dios lo quiere, ya vendrá. Pero lo importante es que tú te ames a ti misma. El Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, ámense. Y tal vez eso es lo que tú necesitas en este día, Ada, amarte un poquito más y reconocer las múltiples bendiciones que por amor Dios te ha dado. Doy gracias a Dios por María de St. Paul, Minnesota, que está en el teléfono. Y por cierto, María, un hermano mío, recientemente se mudó para allá y dice que este invierno hizo un frío horroroso. De todas maneras, María, bienvenida. ¿Me escuchas? María, ¿me escuchas? Parece que María no escucha, parece que no está en la línea en este momento. De todas maneras, María, tengo tu pregunta, me la acaba de dar mi productora, Marisela Hasbun, y dice así, ¿cuál es la función de los cardenales en la iglesia? Pues la función de los cardenales, la palabra cardenal viene como que de cabeza, los cabezas de la iglesia. Son realmente los príncipes, y la palabra príncipe significa las cabezas de la iglesia, los que están como que a la delantera de las funciones de la iglesia. Y ellos lo que hacen es servir al Papa, y le sirven al Papa como los miembros de un gabinete de gobierno. Tienen diferentes funciones, diferentes responsabilidades dentro del engranaje del gobierno de la iglesia, lo que se llaman dicasterios, y cada dicasterio pues tiene un cardenal, y ese cardenal pues se encarga del mejor funcionamiento de lo que él es responsable. Y también pues sabemos que el Papa Francisco pues ha nombrado a ciertos cardenales, y entre ellos creo que el primer consejero pues es el cardenal de Honduras, el arzobispo de Tegucigalpa, y lo que él está tratando de hacer es de reunir este grupo de consejeros para que le ayuden a tomar decisiones concretas a favor de una mejor forma de servicio a la comunidad universal, y no solamente de la iglesia, sino que del mundo entero. Entonces pedimos al Señor por los cardenales, y especialmente los cardenales consejeros del Papa Francisco, para que su función sea de beneficio y que sea de gloria, para gloria a Dios, y no solamente para la iglesia, pero para el mundo entero. Y también pregunta por qué hay cardenales solo en ciertos países, pero no en todos. Eso depende de la cantidad de católicos que haya en el país o en la ciudad. Por ejemplo, en Estados Unidos hay diferentes ciudades que tienen cardenales. ¿Por qué? Porque tienen una vasta cantidad de católicos en esas ciudades. Hay otros que realmente pues tienen pocos católicos, entonces no existe el cardenal. También tiene que ver con la antigüedad de la diócesis o de la arquidiócesis en este caso, porque la mayoría de los cardenales son arzobispos también. Entonces tiene que ver mucho con eso también, la antigüedad, lo venerable que puede ser una diócesis. Entonces, si es una diócesis que realmente tiene un puesto cardenalicio, pues entonces se le va a tratar de nombrar un cardenal. Al fin y al cabo, los cardenales también son aquellos que no solamente pueden elegir al Papa cuando es el tiempo, pero también ellos, si es voluntad del Espíritu Santo, pueden ser elegidos Papa, como en el caso de Francisco, que realmente nadie pensaba que iba a ser el próximo sucesor de Pedro. Estos momentos son el correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, San Pablo en su carta a los romanos expresa un pensamiento que me parece algo fatalista. Dice así: hago el mal que no quiero y no hago el bien que quisiera. Si San Pablo es considerado por la Iglesia Católica como uno de los pilares de la fe, ¿por qué esa pregunta tan fuera de orden? Atentamente, Carlos Gómez, de Bucaramanga, Colombia. Carlos, Dios te bendice. No es una pregunta lo que está haciendo San Pablo, es una afirmación. Y esto lo encontramos en la carta de San Pablo, precisamente a los romanos, en el capítulo 7.
el versículo 15, dice, no entiendo mis propios actos, no se entiendo. San Pablo está siendo bien honesto con él mismo. Y honesto también pues con los romanos a quien él escribía esta carta. No entiendo mis propios actos, no hago lo que quiero, es decir, el bien que quiero hacer y sin embargo hago las cosas que detesto. ¿No te ha pasado a ti eso, Carlos, alguna vez? Que quieres hacer el bien, que quieres vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y sin embargo haces lo contrario. Un gran pilar de la iglesia, ¿cierto? Uno de los hombres que más Dios utilizó con poder para evangelizar el mundo, en aquel entonces conocido, sin lugar a dudas. Pero sin embargo, un hombre en su carne frágil. Pero no obstante, un hombre que siguió luchando, que siguió perseverando. A mí me fascina, por ejemplo, la primera carta de San Pablo a los Corintios. Primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, dice San Pablo, así que no quiero correr sin preparación. Primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 26. No quiero correr sin preparación, ni boxear dando golpes en el aire. Castigo mi cuerpo, es decir, me disciplino. Y eso es una cosa importantísima, hermanos. Nosotros como cristianos católicos tenemos que disciplinarnos en la fe. Tenemos que optar por Jesucristo y eso significa hacernos muchas veces violencia. Pero con la gracia de Dios, luchar ¿para qué? Para hacer lo que Dios pide de nosotros, que al fin y al cabo es para nuestro mejor bien. Dice San Pablo, castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control. La única forma en que yo puedo donarle, rendirle, darle mi cuerpo, mi vida, mi alma a Jesucristo es si primero yo tengo control de ella. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Y San Pablo está consciente de que él es frágil, él es débil. Él es un hombre pecador, pero un hombre que quiere a toda costa la santidad, quiere hacer la voluntad de Dios y quiere revestirse más y más de ese en quien todo lo puede y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Y dice San Pablo finalmente, castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros, venga yo a ser eliminado. Qué bueno el estar consciente de mi debilidad, de mi pecado, de mis limitaciones, pero al mismo tiempo qué bueno el estar consciente de que tengo un Dios de mi parte, un Dios que está conmigo, un Dios que nunca me falla, un Dios que me da la fuerza para vencer obstáculos, dificultades y para caminar en victoria. Eso es lo que San Pablo está tratando de decir. Y ojalá que eso lo puedas decir tú y lo pueda decir yo también hasta el último suspiro de nuestra vida, para después abrazarnos a ese que ha sido nuestra meta y el propósito de nuestra existencia, que es Jesús el Señor. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Estimado Padre, ¿cuál de los dos sacramentos, bautismo o Eucaristía, es esencial para nuestra salvación? Pregunto esto porque nuestro grupo de clase bíblica tiene opinión dividida. Gracias. David González, de Asunción, Paraguay. David, Dios te bendice. El Señor Jesús tuvo un día un encuentro con un hombre muy letrado, un hombre de mucho conocimiento teológico. Su nombre era Nicodemo. Y nos dice la palabra de Dios que Nicodemo le pregunta a Jesús cosas acerca de la salvación, de la vida eterna. Y Jesús le contesta a Nicodemo, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3 en adelante. En verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de arriba, si no nace de nuevo. Y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede renacer un hombre ya viejo como yo? ¿Cómo puede regresar al vientre de su madre? Y Jesús le dice, el que nace del agua, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está la respuesta. El que no renace del agua y del Espíritu, es decir, el que no es bautizado, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el sacramento esencial para nuestra salvación es el bautismo. Ahora, el sacramento de la Eucaristía es el central. Es decir, ¿por qué es el central? Porque es el sacramento en que Dios se da completa y totalmente a ese que le quiere recibir. Y eso va a ser el cielo.
Esa va a ser la gloria. El banquete del Cordero con la iglesia, con su novia, la iglesia. Esa unidad completa. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. A eso estamos llamados, a vivir en plena y completa y total unidad con Jesucristo. Que todos sean uno como tú y yo somos uno. Y esa unión comienza a efectuarse, comienza a realizarse en nuestro bautismo. Pero cada vez que recibimos la Santa Eucaristía, tenemos la posibilidad de acercarnos más a Jesús, de unirnos más a Jesús. Como decimos en varias ocasiones, que nuestro cuerpo y el cuerpo de Cristo se unan y a través de nuestro sistema circulatorio circule de verdad más y más, con más poder y más fuerza, la misma sangre de Dios. ¿Qué pasa con aquellas personas que no son bautizadas? ¿Qué pasa con aquellas personas que no conocen del bautismo? Dice la Santa Iglesia Católica que cada cual va a responder ante Dios de acuerdo a la oportunidad que ha tenido de conocer la verdad y de responder a ella. Pero el bautismo, sin lugar a dudas, es el medio que nos injerta Jesús. Jesús, que es el camino que nos lleva al Padre. Y dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, nadie va al Padre, sino a través de mí. ¿Y cómo vamos a ir al Padre en Cristo Jesús? A través del bautismo. El primero de los sacramentos y el esencial para la salvación. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, a Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Tenemos en estos momentos, hermanas y hermanos, a Brenda en el teléfono. Ella nos llama desde Arizona. Brenda, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Dios te bendice, Brenda. Bienvenida, adelante, por favor. Muchas gracias. Igualmente, que Dios me lo siga bendiciendo todos los días. Amén. Mire, mi pregunta es esta. Hace poquito acaba de venir, hace unos instantes vino un hermano separado y me estaba hablando de muchas vírgenes que venían y que se refiere específicamente a Apocalipsis 17, versículo 1, donde dice que vendrá a mostrar una famosa prostituta y se sienta al borde de las grandes aguas. Él se estaba refiriendo hacia la Virgen y hacia la iglesia, y pues no supe qué contestarle, ya que vino su ataque, y pues quisiera saber que me dijera. ¿A la Virgen, Brenda? Sí, dice, así me lo dijo. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar con insultos y con palabras ofensivas al extremo, que hablen de la iglesia. Bueno, aunque realmente lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, que Jesús es la iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién persigues? ¿A quién persigo, Señor? Me persigues a mí, a Jesús. Cuando perseguimos la iglesia, perseguimos a Jesucristo, pero la Virgen. Vamos a ir, Brenda, muchísimas gracias por tu comentario, por tu llamada, pero eso realmente como que siento yo en mi corazón que es un puñal que se clava así, porque hermanas y hermanos, ¿hasta dónde vamos a llegar con nuestras blasfemias, con nuestro veneno que llevamos por dentro? ¿Sí? Es decir, si alguien no quiere participar en la Iglesia Católica, pues a nadie se le tuerce el brazo. Si alguien no quiere estar en la Iglesia Católica, pues está bien. Cada cual tiene delante de Dios que tomar sus decisiones. Al fin y al cabo, estamos hablando de lo más importante, que es nuestra salvación. Y el Señor Jesús establece una iglesia para que conozcamos la verdad, y la verdad nos haga libres. Y esa iglesia es la Iglesia Católica fundada sobre Pedro y los demás apóstoles. Pero si alguien no quiere seguir, es cuestión de cada cual. Pero no tenemos que ofender, no tenemos que lastimar, y especialmente a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, la Madre de Jesús. ¿Cómo me sentiría yo si dicen que mi madre es una prostituta? Sin fundamento bíblico en absoluto. María, que no es otra cosa sino que decir yo soy la esclava del Señor, es decir, la esclava de Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente podemos decir con el corazón en la mano, yo he sido y soy y voy a ser el esclavo del Señor? Mi vida es vivida para Dios, para el Señor. Mi vida es un sí al Señor. ¿Cuántas personas realmente pueden decir eso? Yo no conozco a ninguna, ni siquiera yo,
yo he pecado y tú has pecado y hemos pecado todos. Dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. Pero María Santísima fue preservada del pecado. ¿Por qué? Porque en el vientre santo, puro de María Santísima, nació Jesucristo. Y si el vientre de María hubiera estado contaminado con el pecado, Jesucristo se hubiera contaminado con el pecado de María. Y Jesucristo no se puede haber contaminado con el pecado de María porque Jesucristo es puro. Jesucristo no cometió pecado. Jesús hizo pecado, pero no cometió pecado. Se hizo pecado, es decir, se hizo uno como nosotros, pero no cometió pecado. El decir aquí, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, capítulo 17 del libro de Apocalipsis, versículo 1. Entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo, ven, te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas, y con ella pecaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. Es decir, que esa es María Santísima. Yo no sé qué piensa Jesús acerca de eso. Es decir, pero si eso me lo hacen a mí, yo estaría terriblemente dolido e indignado ante esos comentarios que son totalmente inciertos y antibíblicos. ¿A qué se está refiriendo San Juan cuando habla de la prostituta que está alrededor de las aguas, que se sienta al borde de las grandes aguas? Está hablando del Imperio Romano, hermanos. Está hablando de la ciudad de Roma. La ciudad de Roma que pues fue realmente la capital de vastos pecados y de vastas situaciones de infidelidades en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque llegó a ser la capital más rica del mundo entero. Y donde hay tanta riqueza, pues también hay desafortunadamente mucho pecado. Pero María es la que nunca cometió pecado. Y decir que María es esa prostituta, yo creo que el corazón de Jesucristo tiene que estar supremamente herido ante esa blasfemia, ante esa falta de verdad y falta de conocimiento teológico. Y así, queridos hermanos amigos, llegamos a la conclusión del programa de hoy. Ha sido verdaderamente un placer estar con ustedes, que Dios les bendiga abundancia. Y quiero pues decirles que ya quedan muy poquitos espacios para el peregrinaje a Tierra Santa, del 12 al 23 de octubre de este año 2021. Para más detalles, para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco al número telefónico 603-941-3078. Ella es la representante de la agencia de viaje a Canterbury Pilgrimages que estamos usando para estos viajes a Tierra Santa. De nuevo, 603-941-3078. Viaje a Tierra Santa. Ya muy pronto, quedan muy pocos espacios, así que por favor comuníquense con ella si desean acompañarnos, estar con nosotros. Recuerden que todos los libros de este servidor del Padre Pedro están a la venta ya en el catálogo religioso de WTN. Para ordenar cualquier este material o todo el material, por favor, comuníquense con el siguiente número telefónico, 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Y también pues les pedimos que nos escriban con sus preguntas, con sus comentarios, con sus dudas que tengan. Si tienen pues algo que rebatir, pues también con todo gusto, más que bienvenida. Escríbanos por favor a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Les invitamos y les pedimos de corazón que por favor oren por este ministerio que está haciendo tanto bien y llegando tan lejos en todo el mundo. Y cuando puedan, pues por favor, ayúdenos con sus donativos para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor les bendiga en este día y por siempre los colme de su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que disfruten la vida y que este día sea un día lleno de la presencia, de la vida de ese Dios que nunca nos abandona. Hermanas y hermanos, hasta la próxima. Dios mediante.